gente linda, comienza Canarias de ida y vuelta. Buenos días, queridos amigos de aquí y de allá. Celebramos como siempre el encuentro y hoy les traemos un programa nuevo. Es un día muy especial, no solo para la comunidad española, sino que para todo el mundo. Un día como hoy, 5 de junio, hace 123 años para ser exacto, nacía uno de los autores, o mejor dicho, poetas, españoles más importantes e influyentes de la lucha por la libertad de expresión. Perteneciente a la tan famosa generación del 27, junto con otros grandes referentes, y estamos hablando del gran Federico García Lorca. Federico nació en Fuente Vaqueros, un pueblo andaluz en la Vega granadina. Algo peculiar de él es que de pequeño mostró un cierto interés por las artes y su familia alimentó aquella inquietud. Comenzó tocando el piano, pero pronto quedó encantado por las letras. Siguiendo en su aventura, porque la vida de Federico García Lorca tiene muchas idas y venidas, y todas interesantes, es muy complicado concentrarnos en algo muy acotado, así que vamos a intentar realizarlo. ¿Sabes, Cintia, que antes era muy común las tertulias? En este caso, por ejemplo, Federico fue parte de la tertulia El Rinconcillo. Era muy común en esta época que se juntaran a debatir, a conversar, grandes artistas, ya sean intelectuales, escritores. Estas reuniones, además del debate, la conversación y demás, también eran los grandes semilleros de grandes intelectuales y artistas. De allí surgieron un montón de personalidades que luego hicieron historia. Y Federico formó parte de este semillero, como decimos, formó parte de esta tertulia, El Rinconcillo. Algo a destacar es que Federico siempre plasmó ese vínculo con su región natal. En todas sus obras siempre estuvo presente ese lazo con esa zona rural donde se había criado de niño. Pero también, Ani, algo muy curioso es que son los muchos amigos de Lorca, entre ellos Salvador Dalí, a quien conoció en la residencia de estudiantes de Madrid, con quien logró forjar una gran amistad. Tanto así que se habla o se suele decir que hay un cierto periodo daliniano en las obras del autor y a su vez una cierta época lorquiana en la del pintor. Lo que también es muy curioso es que gracias a el pintor, a su amigo Salvador Dalí, Federico se interesó por la pintura, llegando a realizar su primera muestra en la Galería Dalmau en Barcelona en 1927. ¿Sabes que justo en ese mismo año se celebraban los 300 años de la muerte de Luis de Góngora? En dicho acontecimiento fue lo que dio origen a la afamada generación del 27, que se incluyen escritores como García Lorca, Dámaso Alonso, Maruja Mayo, Luis Buñuel, Salvador Dalí, entre otros. Hablamos de artistas en general, ¿no? La misma se caracterizó por una tendencia, miren qué genial como el equilibrio que buscaba esta generación del 27, entre lo intelectual y lo sentimental, entre el arte para la mayoría y las minorías, entre lo universal y lo español, entre la renovación y la tradición. Bueno, siguiendo en el tiempo, porque la vida de Federico García Lorca es muy intensa y es muy difícil lograr resumir, nos vamos ya directamente a su obra que lo catapultó a la fama, ¿sí? Recordemos que era un mundo sin televisión, entonces hablar de un escritor que sea famoso es impensado en el día de hoy. Ustedes piensen un poco en su casa. Su Romancero Gitano es la obra más traducida de todos los tiempos. La obra del granadino posee siempre un fuerte componente social, que de eso es lo que se destaca siempre la obra de Federico. Para Lorca, el gitano, además de fuente de inspiración, es un grupo humano que refleja la marginación. Dicho en sus palabras, yo seré partidario de los que no tienen nada y hasta la nada se les niega.
Siempre fue un abanderado de reivindicar derechos y de representar minorías. Tanto así que se veía reflejado también en su propio problema personal. Por esta línea de protesta y demás, en un momento cuando viaja a Estados Unidos, donde escribe el célebre poemario Poeta en Nueva York, otra obra donde el autor grita las injusticias y plasma la discriminación y a su vez reclama libertad y justicia para la humanidad. Cuando regresa a España, creó el teatro universitario ambulante llamado La Barraca, en el cual se estrenaban obras ignoradas para el teatro comercial y que recorrían cada rinconcito de España y sus pueblos extraviados. Hasta hoy en día, esta modalidad de democratizar el teatro sigue vigente. Y fue esta una manera de que llegue el arte a todos, sin distinción de raza, de religión, ni punto geográfico en el cual viva. Y a su vez, siguiendo con este viaje, rápidamente nos venimos a nuestro querido Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo, donde dirigió varias obras y también le disparó una serie de nuevas amistades, como ser la poetisa o nuestra tan querida poetisa Juana de Ibarburu, entre otras muchas amistades. Otra cosa es que su estancia triunfal por estos lados le demostró que podría llegar a ser una carrera en el teatro fuera de España. Y como dramaturgo, siempre tuvo su fuerte posición ante no venderse a los empresarios madrileños. Algo muy pintoresco es descubrir lo mucho que a Lorca le encantaba Montevideo. Lo escribió en una carta a sus padres. Lo de Montevideo ha sido un éxito enorme. La gente me aplaudía en las calles. Ahí va Lorca. En otra carta les decía: voy a echar de menos este país delicioso que tanto me quiere y donde no hay cosa mía que no tenga repercusión. Cintia, seguimos conversando de García Lorca y seguimos ahondando en sus amistades. Ha tenido más amigos este señor, impresionante. Y todos con renombre. No podemos dejar de mencionar la gran amistad que tenían Federico y Margarita Xirgu, una actriz y directora catalana radical en su ideología política, quien decidió apostar a nuestro incipiente dramaturgo en ese momento. Vemos que era una persona muy apasionada y que corría riesgos, donde le da la oportunidad de poner en escena Mariana Pineda. La obra fue un éxito y sirvió para afianzar dicha amistad y para que Margarita sea abanderada y representante de sus obras. Siguiendo en esta línea de tiempo, al comienzo de la Guerra Civil Española, Xirgu estaba en América Latina, donde actuaba y producía las obras de Federico. Tenían planeado reunirse en México. En ese mes, agosto de 1936, unos soldados de Franco encontraron a Federico García Lorca en Granada y lo llevaron hasta un campo donde fue fusilado. Terrible esto, Cintia. La verdad que sí, una pena total. Al enterarse de la muerte, Xirgu, quien se encontraba de gira en el país azteca, donde actuaría en Yerma, una obra donde una mujer desesperada por tener hijos mata a su esposo en un arranque de furia, Margarita, devastada por la muerte de su amigo Federico, cambió el lamento de la mujer que en el original decía: yo misma he matado a mi hijo, y ella lo cambió por han asesinado a mi hijo. Pero amigos, para no terminar con este sabor tan amargo, les queremos compartir una última curiosidad del célebre poeta. Es una frase que seguramente, o posiblemente, todos los uruguayos o hemos dicho o conocemos, aunque no tenemos idea sobre su autor o quién la creó. Verde que te quiero verde. Del gran Federico García Lorca, quien hace referencia a la vegetación que se encontró por estos países del Río de la Plata. Y en honor a este gran referente de la libertad, los dejamos con el Grupo Garoe. Muchas gracias, Cintia. Benito Pérez Galdós escribió que solo un gramo más de moral servía para distinguir a un guerrillero de un bandolero. La historia de los bandoleros empieza con el final de la lucha contra los franceses. Muchos de los guerrilleros que no fueron incorporados al ejército regular decidieron hacerse salteadores de caminos, pasando de ser valientes patriotas
a delincuentes, pícaros, con habilidades mentales y físicas, crueles y violentos, mártires de las causas injustas y la opresión social y política. Para con los más necesitados fueron generosos y caritativos. Robaron sin piedad a unos para, a veces, generosamente regalar lo robado, convirtiéndose en los verdaderos protectores de los ámbitos rurales más castigados por la pobreza y en ocasiones la hambruna. Realizan un acto vil y a continuación son capaces de un insólito rasgo de nobleza. Matan con saña y a poco protegen la vida de quien, desválido, a ellos se confían. Viven enfrentados a la ley y a muchos de sus actos les anima un alto estilo de justicia. Los bandoleros, contrabandistas, toreros y cantadores de flamenco escogían lugares como Sierra Morena, la misma que eligió Don Quijote para su penitencia, como campamento base, con mucho de estrategia, por constituir un montañoso refugio y por ser territorio de pasaje de sus víctimas. En los siglos XVIII y XIX nacieron los bandoleros más conocidos y aún recordados por el pueblo andaluz, quienes dieron vida a romances y aventuras, novelas, obras teatrales y músicas. Un poema de cuadro fantasmal, patético y fúnebre en una noche tenebrosa, y en un aura de luto un jinete muerto a lomos de su también frío caballito, fiel y triste, que va ya sin riendas, sin rumbo, con cantares de desconcertadas espuelas. Un grito, el humo de una hoguera, Sierra Morena, la cuna del bandolerismo, sangrando para el final. El probable patético destino de esos hombres al margen de la ley, estigmatizados y perseguidos. Paco Ibáñez pasó su primera infancia en Barcelona. Con la guerra civil, su familia se vio obligada a exiliarse a Francia. Su primer disco se convirtió en un símbolo de resistencia cultural. La primera canción, la que elige para dar a conocer ese disco y su obra musical, es sobre un poema de Federico García Lorca. Con el grupo Garoé de Sociedad y las Canarias, interpretamos para ustedes la canción del jinete. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. La luna negra sangraba al costado de Sierra Morena. La luna negra sangraba al costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo.
este programa tan especial dedicado al gran Federico García Lorca, los dejamos con nuestra amiga Hermi Orihuela, desde Las Palmas de Gran Canaria. Te escuchamos, Hermi. La poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio, y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Federico García Lorca, 1 de abril de 1936. Fuentevaqueros. A las 4 de la tarde, el pueblo de Fuentevaqueros duerme su siesta andaluza. Duerme la calle, poeta Pablo Neruda. Duerme la calle, pintor Pablo Picasso. Duerme el barrio Salvador Allende. Solo una señora riega su minúsculo patio. El agua se filtra por debajo de la verja y se escurre por la calle hasta la alcantarilla. Sobre el asfalto no hay más movimiento que el de 3 bicicletas y una moto muy ruidosa. Las ventanas abiertas de un primer piso dejan escapar una música que se mezcla con el cantar de los pájaros. Sopla una brisa tibia por las hojas de los naranjos. Fuentevaqueros es un pueblo de 4.000 habitantes enclavado en los Sembradíos, a 20 kilómetros de Granada, en la Comunidad Española de Andalucía. Es un poblado con una reliquia. Aquí nació Federico García Lorca, un 5 de junio, como hoy, hace 123 años. Es Fuentevaqueros su pueblo natal y su pueblo lo sabe. El nombre de Federico lo llevan la biblioteca y el colegio público. Su rostro está en las paredes y en un croquis del ejido urbano. Su silueta pensativa vigila desde una rotonda la plaza principal, donde a sus pies los habitantes del pueblo dejaron una placa en homenaje a los hijos e hijas de Fuentevaqueros que murieron en la guerra civil. En la otra punta de la plaza, de una fuente, emerge en bronce la mitad del cuerpo del poeta. El pueblo a Federico García Lorca. Sobre el sector de los juegos infantiles se leen unos versos de su balada de la placeta. Cuentan los niños en la noche quieta, arroyo claro, fuente secreta. La casa natal. Aún en su descanso, el pueblo se prepara para un nuevo aniversario, el llamado 5 a las 5. El Museo de la Casa Natal de García Lorca abre sus puertas a las 5. En la fachada posterior, sin embargo, la mitad de una puerta está abierta a la calle. Este sector de la casa solía ser un establo. Una pareja mayor se acerca, se asoma hacia el interior y pregunta por Pepe. De un momento al otro se reúnen otras 5 personas en la vereda. Pepe se hace presente. Es uno de los encargados del museo. Explica, a las 17 se podrá ingresar a la visita. Explica que esto de 5 a las 5 se le llama así por su poema La acogida y la muerte. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro, solo corazón arriba, a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde.
El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terrible 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Pepe hace dar a todos la vuelta a la manzana. Dicen que en 3 minutitos abre. Se han sumado unas señoras catalanas y una madre e hijas andaluzas. La madre le explica a la nena que aquel señor fue un poeta muy famoso y que esta era la casa en la que nació. Sobre la fachada blanca se lee en fina caligrafía azul que fue el 5 de junio de 1898. Por fin Pepe abre y los visitantes se amuchan en el vestíbulo de la entrada. La primera estancia funcionaba como comedor. Todo lo que ven es o original o está restaurado, cuenta Pepe. Y esto gracias a la hermana menor de Federico, Isabel, que todavía recordaba cómo estaban dispuestas las cosas. Hay dibujos originales de Federico, de influencia cubista, luego bordados por sus primas. Este era el piano en que tocaba piezas clásicas y canciones populares. Federico vivió en esta casa hasta los 6 años y luego se mudó con la familia a Valderrubio, donde su padre, el propietario, dirigía la cosecha de remolacha y más tarde, con los estudios, a Granada. Federico había querido ser músico, pero su padre no le dejó, explica Pepe. Su padre, como todo padre, se preocupaba por el futuro económico de su hijo. Así, Federico estudió Derecho, pero nunca ejerció. A esta casa siempre la conservaron y Federico volvía de vez en cuando. Federico, que fue poeta, sí, pero también dramaturgo, músico, dibujante. Un artista, sintetiza Pepe. Por un pasaje de 1,30 m escaso de alto se ingresa a la cocina. No hay que levantar la cabeza hasta salir. Uno de los visitantes habla el español con un fuerte acento extranjero y cuenta que ya había estado ya una vez. Pero estar hoy, en los 123 años. Y Pepe dice que lo entiende y se lleva una mano al pecho. Comparte la emoción, mientras mira a todos los demás de reojo, como el pastor a su rebaño. Pepe enseña la cama donde nacieron Federico y sus hermanos, Luis, muerto de bebé, y Francisco. La cuna que fuera de ambos, el andador de madera. Y hay 2 fotografías de su época escolar, una con todos los niños, de sombrerón, y otra con todas las niñas, el único varón. Su madre Vicenta había sido la maestra del pueblo y le otorgaron a su hijo el privilegio de salir en ambas fotos y en el centro. Al salir al patio, las catalanas toman con alivio las fotos que no pudieron sacar en el interior. Hay un busto del poeta que es el que más se parece al rostro de Federico, dice Pepe. En el antiguo retablo de los animales hay una exposición temporal sobre La Barraca. Entre 1931 y 1936, bajo el amparo de la Segunda República Española, Federico y toda una compañía de actores y actrices llevaron piezas clásicas del teatro español, con montaje modernista, a los pueblos de España. La Barraca era una apuesta política, permitir a las masas el contacto con lo más celebrado e insigne del teatro español. De la pared cuelga la imagen congelada de los adultos y niños que formaban parte de aquellos públicos. Ríen con la vista clavada en el escenario. La Barraca es un teatro errante y gratuito que recorrerá las tórridas carretas de Castilla, las rutas polvorientas de Andalucía, todos los caminos que atraviesan los campos españoles. Penetrará en las aldehuelas, poblados y villorríos, y armará en las plazoletas sus tablados y tingladillos de guiñol. Resurrección de la farándula ambulante de los tiempos pasados. Federico García Lorca asumió la dirección literaria junto con Eduardo Ugarte. El debut, tras los ensayos en la residencia de estudiantes, se celebró en el Burgo de Osma, Soria, con 3 entremeses de Cervantes. La escenografía fue preparada por Santiago Ontañón, Ramón Gaya y Alfonso Ponce de León. En 1932, La Barraca
llevó los entremeses cervantinos por Galicia y por Asturias. Conforme sumaban actuaciones, crecieron a la vez el entusiasmo sincero de los espectadores de la España rural, muchos de los cuales no habían asistido jamás a una representación dramática, y las críticas despiadadas de la derecha, que acusaban a la compañía de ser un instrumento de propaganda política al servicio de la recién proclamada República. Los aplausos entusiastas del público tuvieron un correlato de desprecio, sabotajes y protestas. Tras los cambios políticos que supuso el Bienio Negro, las ayudas a la barraca fueron disminuyendo hasta su práctica desaparición en 1935. En la puesta en escena que la barraca hizo de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, Federico también actuó. Hizo de La sombra. Llevaba velos negros sobre todo el cuerpo y movía sus brazos como un fantasma. La sombra de Calderón de la Barca, la premonición de la muerte. Al finalizar el recorrido, llegan a un patio donde ya hay un micrófono y 2 sillas. En un rato se hará entrega del Pozo de Plata. Y este año será diferente. No irá para alguna figura intelectual relacionada con el universo lorquiano, ¿no? Este año los premiados son los trabajadores del museo. Este año se lo lleva Pepe. Federico García Lorca fue, ante todo, andaluz, granadino. Yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de lo perseguido, del gitano, del negro, del judío, del morisco que todos llevamos dentro, decía en una entrevista. En la ciudad de Granada, su estatua en un banco lleva las piernas cruzadas y sostiene una copia del romancero gitano. Muerto de amor. ¿Qué es aquello que reluce por los altos corredores? Cierra la puerta, hijo mío, acaban de dar las 11. En mis ojos, sin querer, relumbran 4 faroles. ¿Será que la gente aquella estará fregando el cobre? Ajo de agónica plata la luna menguante pone cabelleras amarillas a las amarillas torres. La noche llama temblando al cristal de los balcones, perseguida por las 1000 perros que no la conocen, y un olor de vino y ámbar viene de los corredores. Brisas de caña mojada y rumor de viejas voces resonaban por el arco roto de la medianoche. Bueyes y rosas dormían. Solo por los corredores las 4 luces clamaban con el furor de San Jorge. Tristes mujeres del valle bajaban su sangre de hombre, tranquila de flor cortada y amarga de muslo joven. Viejas mujeres del río lloraban al pie del monte, un minuto intransitable de cabelleras y nombres. Fachadas de cal ponían cuadrada y blanca la noche. Serafines y gitanos tocaban acordeones. Madre, cuando yo me muera, que se enteren los señores. Pon telegramas azules que vayan del sur al norte. 7 gritos, 7 sangres, 7 adormideras dobles. Quebraron opacas lunas en los oscuros salones. Lleno de manos cortadas y coronitas de flores, el mar de los juramentos resonaba no sé dónde. Y el cielo daba portazos al brusco rumor del bosque, mientras clamaban las luces en los altos corredores. En los últimos meses de su vida, Federico habló sin vueltas de su homosexualidad en una entrevista que recuperó el suplemento dominical de un diario mexicano 20 años más tarde. Solo hombres he conocido, decía, y la normalidad no es ni lo tuyo ni lo mío. Lo normal es el amor sin límites. Porque el amor es más y mejor que la moral de un dogma, la moral católica. No hay quien se resista a la sola postura de tener hijos. En lo mío no hay tergiversación, pero se necesitaría una verdadera revolución, una nueva moral, una moral de libertad entera, esa que pedía Walt Whitman. A Federico García Lorca lo fusilaron en agosto de 1936, apenas un mes más tarde del alzamiento de Francisco Franco contra la República. Pudiendo haberse quedado en Madrid, Federico había decidido volver a Granada. Y que sea lo que Dios quiera. Su asesinato es el objeto de investigación de libros gruesos. Lo mató el régimen, lo mató la envidia de sus competidores en la industria de las remolachas, lo mataron por marica, lo mataron por poeta. Sus huesos aún no se han recuperado
Yace en algún lugar de Granada, bajo algún naranjo, bajo algún olivo. En Fuentevaqueros quedará para siempre su risa de niño. Camino. 100 jinetes enlutados, ¿dónde irán por el cielo yacente del Naranjal? Ni a Córdoba ni a Sevilla llegarán, ni a Granada, la que suspira por el mar. Esos caballos soñolientos los llevarán al laberinto de las cruces donde tiembla el cantar. Con 7 ayes clavados, ¿dónde irán los 100 jinetes andaluces del Naranjal? El autor español más celebrado del siglo XX, símbolo de todos los desaparecidos en la Guerra Civil Española, y cuyos restos, más de 80 años después de su muerte, aún permanecen en una fosa común. Cuerpo presente. La piedra es una frente donde los sueños gimen sin tener agua curva ni cipreses helados. La piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas. Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas levantando sus tiernos brazos acribillados para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre. Porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra, pero no da sonidos, ni cristales, ni fuego, sino plazas y otras plazas sin muros. Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. Ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplad su figura. La muerte la ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire, como loco, deja su pecho hundido. Y el amor, empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. ¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa. Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, con una forma clara que tuvo ruiseñores y la vemos llenarse de agujeros sin fondo. ¿Quién arruga el sudario? No es verdad lo que dice. Aquí no canta nadie, ni llora en el rincón, ni pica las espuelas, ni espanta a la serpiente. Aquí no quiero más que los ojos redondos para ver ese cuerpo sin posible descanso. Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, los que doman caballos y dominan los ríos, los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero yo verlos, delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas. Yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte. Yo quiero que me enseñen un llanto como un río que tenga dulces nieblas y profundas orillas, para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuello de los toros. Que se pierda en la plaza redonda de la luna que finge cuando niña doliente reza inmóvil. Que se pierda en la noche sin canto de los peces y en la maleza blanca del humo congelado. No quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva. Vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa. También se muere el mar. Gracias, querido Lorca. Gracias por todo lo que nos has dejado. Por todos esos personajes femeninos lorquianos. Por todos esos personajes masculinos lorquianos. Nos has dejado toda una senda por la que seguir despacito tus pasos. Muchas gracias, Sermi, como siempre, por tu calidez. Nos reencontramos la semana que viene. Seguimos contigo, Rodri. Gracias, Ani. Con el grupo Garoé traemos otra música, obra de García Lorca.
el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. No salgas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. En la calle de los muros han matado una paloma, han matado una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de tu corona, las flores de tu corona. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda Jaleo es una canción popular cuyo origen no tiene una fecha concreta. Fue grabada por el poeta español Federico García Lorca, quien hizo el arreglo musical y tocó el piano en la grabación. La cantante Encarnación López, conocida por el nombre artístico de La Argentinita, puso voz a la canción. Esta grabación se realizó en 1931 para el disco publicado con el título Colección de Canciones Populares Españolas. Del grupo Garoé es todo por hoy. Les dejo con Matías. Y como siempre, en nuestro espacio El Tagoror de la Historia, nos habla nuestro amigo desde Tenerife, José Ismael. Muy buenos días, queridos amigos del Tagoror de la Historia. Con ustedes, en una reunión más, José Ismael Rodríguez Delgado de Molina. Hoy retomamos el Tagoror y analizaremos las distintas disputas y los distintos equilibrios de poder que se producen tanto en la península ibérica, en los reinos europeos, que se producen a partir del año 1414 y hasta el 1442 y que son trasladados al archipiélago en forma de distintas alianzas que se enfrentan militarmente incluso entre ellos en el archipiélago y que desembocan y terminan con la expulsión por parte de los canarios de todos los intervinientes europeos del archipiélago. Efectivamente, el año 1442 quedan las islas, queda el archipiélago sin presencia militar europea y sin ningún tipo de poder europeo reconocible. Pero volvamos atrás. Nos habíamos quedado en el año 1408 con la muerte en Europa de Jean de Betancourt. Como ya habíamos dicho con anterioridad, tras la muerte de Jean de Betancourt, hereda el supuesto señorío su sobrino Massiot de Betancourt.
Pues bien, en el año 1414 el Vaticano resuelve anular y revocar las indulgencias concedidas a Jean de Betancourt para la conquista y evangelización de Canarias. Las acciones militares y cualquier avance en la evangelización y o conquista habidas desaparecen de forma total tras la muerte de Jean de Betancourt. Por supuesto, se mantiene el obispado misionero, pero este obispado misionero se desvincula totalmente de las acciones militares que se habían dado hasta entonces. De todo lo andado por los europeos hasta el momento, solo queda el campamento del Rubicón, que estaba en aquellos momentos controlado en manos de Massiot de Betancourt, el sobrino de Jean de Betancourt. 9 años después de la muerte de Jean de Betancourt, en 1417, se visualizan los conflictos entre los 4 actores que dejan cuentas pendientes con él. Es decir, por un lado tenemos a Massiot de Betancourt con su presencia física en Lanzarote. Por otro lado tenemos la corona castellana que había pagado a Jean de Betancourt una cantidad cuando iba de paso al Vaticano. Y por otro lado tenemos al conde de Niebla, Enrique de Guzmán, que había colaborado con Jean de Betancourt, coordinadamente con la corona de Castilla. Y por último, el cuarto actor, que es Hernán Peraza Hijo, que reclamaba derechos por la expedición militar de su padre en 1393. Aquí coinciden todos, menos Massiot de Betancourt, obviamente, en eliminar a Massiot, del escenario de la conquista y evangelización del archipiélago. Y para ello, entre la corona y el conde de Niebla, ponen en marcha una expedición militar con la intención de eliminar la posición de física que tenía Massiot de Betancourt en Lanzarote. Y efectivamente, un año después, en 1418, llega a Lanzarote la expedición militar castellana capitaneada por Pedro de Barba, que tenía una doble intención y que llevaba el acuerdo de las 3 partes anteriormente mencionadas. Bien, la primera opción era tomar por las armas la posición de Massiot de Betancourt en Lanzarote, es decir, tomar por las armas el Rubicón. Y si esto no era posible, pagar al francés por dejar su posición en Lanzarote, es decir, comprar el Rubicón. Para ello, tanto el conde de Niebla como Hernán Peraza Hijo se prestaron a pagar tanto la compra del Rubicón a Massiot como los gastos de la empresa. Bueno, pues ante la imposibilidad de tomar militarmente el Rubicón, pero Pedro de Barba negocia y paga el precio a Massiot de Betancourt, que deja el Rubicón, lo abandona y se marcha a vivir definitivamente a la isla de Madeira. Al final, Hernán Peraza Hijo no pone un solo maravedí, sino que el coste de la compra del Rubicón lo asume en su integridad el conde de Niebla, por lo que la corona de Castilla le cede los derechos de conquista al conde. Por lo tanto, en 1418 vemos que en Canarias existen 2 autoridades. Una autoridad militar representada por el conde de Niebla, y una segunda autoridad que es la representada por el obispado misionero. Una de las consecuencias de ser un obispado misionero y no una cruzada es que la autoridad no está unificada bajo el mismo mando, bajo un mando militar, al contrario de lo que pasaba con Jean de Betancourt, desempeñando la Iglesia hacía actuaciones por su parte sin contar con la autoridad militar para absolutamente nada. Respecto a los canarios, a lo que nos podía afectar, hay que destacar que esos cambios en el bando europeo no modificaron en absoluto los acuerdos suscritos en su momento con Jean de Betancourt. Acuerdos que, como recordarán,
se respetaban libertades y propiedades a los canarios. No hubo a posteriori ningún acto legal que modificase esos pactos. Por lo tanto, nos encontramos que en 1418 tenemos instaurados en Canarias a la Corona de Castilla, autoridad representada por el conde de Niebla, ¿verdad? Y un obispado misionero por otro lado, junto a la autoridad militar, una autoridad religiosa representada por el obispado misionero. Obispado misionero que se encuentra bajo la influencia de la Corona de Aragón. Es por ello que en 1419 la Corona de Aragón entra de nuevo en el conflicto por los derechos de evangelización y conquista de Canarias. ¿Y cómo interviene? Pues buscándole financiación a este obispado para su labor evangelizadora y respaldando las acciones de este. Resumiendo, en el año 1420 nos encontramos con que la influencia francesa en el archipiélago ha sido desplazada por la influencia del Reino de Castilla, representada por el conde de Niebla, poder militar, y también nos encontramos la reentrada del Reino de Aragón por medio del obispado misionero, influenciando y apoyando las acciones del mismo. Tras varios años intentando conquistar para la cristiandad al archipiélago, y como le sucedió a Jean de Betancourt, la incapacidad militar frente a los canarios y también las limitadas rentas obtenidas de su señorío llevan al conde de Niebla a una situación económica tan grave que lo obligan a poner en venta su señorío. Y esto sucede en el año 1430. Entre 1430 y 1431, el archipiélago, los derechos de conquista sobre el archipiélago, el señorío de Canarias, pasa a manos por compraventa de Guillén de las Casas. La primera y única acción de Guillén de las Casas es nombrar 2 gobernadores para las 4 islas que supuestamente estaban bajo su control, integradas dentro de su señorío. Hay que tener en cuenta y hay que saber que Guillén de las Casas nombrase 2 gobernadores, en ningún caso quiere decir que esos gobernadores se trasladasen a Canarias o que esos gobernadores tuviesen poder ninguno sobre ninguna de las islas y sobre ninguno de sus habitantes. Pues Guillén de las Casas fallece en 1431, es decir, un año después de asumir el señorío, y sin que haya constancia ninguna de ninguna expedición militar al archipiélago. En 1431 Guillén hereda la fortuna de Guillén de las Casas su nieto Guillén Peraza de las Casas. Guillén Peraza prepara de forma inmediata una armada para realizar nuevas expediciones militares en Canarias. Viene al archipiélago e intenta tomar por las armas la isla de Aguara, La Palma, siendo derrotado, desmantelado y muerto él mismo. Guillén Peraza muere en La Palma, incluso hay unas famosas endechas a la muerte de Guillén Peraza, pues estamos hablando de este señor. Queda como única heredera su hermana Inés Peraza de las Casas. No hay constancia de ningún intento militar más de conquista al archipiélago hasta 1443, fecha en que Inés Peraza se casa con Diego de Herrera. Pero antes, en 1440, nos encontramos con que el rey de Portugal, con acta de compra también de Massiot de Betancourt, es decir, Massiot de Betancourt,
supuestamente vende 2 veces sus derechos sobre Canarias, se lo vende también al rey de Portugal. Bien, pues el rey de Portugal en 1940 manda una armada capitaneada por Antonio González, que sin que se conozca oposición ninguna, ocupa el Rubicón, quedando el sitio, por lo tanto, el Rubicón en Lanzarote, bajo control militar portugués. 2 años después, en 1442, por las continuas y permanentes actuaciones de los portugueses contrarias a lo pactado con los europeos, los canarios expulsan a las tropas portuguesas de Lanzarote. Por lo tanto, como dijimos al principio de este Tagoror, queda la isla de Lanzarote y el archipiélago en su conjunto sin presencia militar europea y sin ningún tipo de poder europeo reconocible. Pues muy bien, queridos amigos del Tagoror de la Historia, en 1442 lo dejamos por hoy. Lo dejamos en una Canarias libre, liberada de la ocupación militar por parte de los europeos. La semana que viene seguiremos avanzando en la guerra, en el siglo y medio, más de siglo y medio de lucha constante y permanente. En la semana que viene seguiremos avanzando y profundizando. Sin más, como siempre, Tifawin, Tanmirt y Ahul. Buenos días, gracias y salud. Gracias Ismael, como siempre, y te esperamos la próxima semana. Tanmirt y Ahul. Y una vez más, llegamos al final del programa en compañía de todos nuestros oyentes. Les agradecemos inmensamente su apoyo e intentaremos seguir realizando programas de calidad como tanto les gustan. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook o YouTube como Canarias de Ida y Vuelta Uruguay, donde podrán escuchar y visualizar las imágenes que acompañan la grabación del programa. Asimismo, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 00598 9147 2643. Muchas gracias a todos los que participaron en el programa del día de hoy, desde Canarias y Uruguay. Los esperamos la semana que viene con más Canarias de Ida y Vuelta.